Bienvenidos a un nuevo programa de Esto es Chile. Y como nunca estoy solo, voy a presentar a mis invitados. ¿Cómo está Mario Moy? Muy bien, Carlos, muy buenas tardes. Muy bien para este gran programa de los grandecitos de la radio. Así es, nos adelante. ¿Cómo estás, Diego? Bien, feliz de tener la oportunidad de comentar hechos históricos que vivió nuestro país a través de la radioemisora. Y don Leonardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos, un gusto, un agrado compartir este programa con ustedes. Va a ser sin duda un tema muy interesante para debatir en el día de hoy. Así es. Bueno, para hacer más o menos una introducción a lo que va a ser nuestro programa, hay que hablar qué es la radio y cómo se instaura en nuestro país. La primera radio en nuestro país fue fundada en 1922 por el Mercurio, la cual tenía un alcance de 100 kilómetros, algo muy escaso a diferencia de lo que vivimos hoy en Chile, como lo que viven las radios hoy en Chile. Y vamos a hablar de hitos importantes que fue dado a conocer por radio. Y vamos a empezar por el deporte. Nos remontamos al año 1962, al mundial, al único mundial realizado en nuestro país. Diego Jara, ¿qué nos tienes? Así es, porque fue en aquel entonces, en el año 1962, cuando dos radioemisoras solo cubrieron aquel hecho histórico en nuestro país, como fue Radio Agricultura y Radio Amplitud. El comunicador Julio Martínez fue el relator en aquellos entonces para Radio Agricultura, mientras que Mauricio Merelo y Julio Silva cubrieron el mundial que se realizó en nuestro país con ese tercer lugar histórico de nuestra selección. La radio en aquellos entonces tenían escasos recursos monetarios, pero de todas formas lograron realizar de gran manera pese a toda la precariedad que existían en esos años. La transmisión de los encuentros se realizaban a través de la línea telefónica, ocupando un bajísimo presupuesto. La lucha contra la televisión obligó a la radio a tener cambios, al ser la competencia directa para informar un hecho histórico que vivió la ciudadanía chilena. Pasamos a escuchar el audio del relato de Julio Martínez con el gol de Leonel Sánchez para el 1-0 de Chile sobre la Unión Soviética. Una falta muchísimo mayor que la que se cobró a favor de Alemania el otro día, el juez la da fuera del área de castigo. Bien, la falta fue 1 metro adentro. Va a servir Leonel Sánchez de la izquierda, lo derribó Chukeli. El propio Leonel va a servir la falta, suena el silbato, viene el disparo violentamente. ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la pelota en la red. Justicia divina, amables oyentes. Era penales, esa falta fue 1 metro adentro del área. Era penal, sirvió Leonel Sánchez el tiro libre y clavó la pelota en la red. Un gol impresionante. Chile 1, Unión Soviética 0. Interesante el audio, es un balde de historia, un balde lleno de historia. ¿Qué opina Mario sobre este tema? ¿Qué te motiva a decir? Partiendo sobre el relato de Julio Martínez, por supuesto, la gran frase, una de las grandes frases célebres de la radiofonía chilena, como es justicia divina. La Unión Soviética teniendo al mejor arquero del mundo, que era Lev Yashin, y un desconocido Leonel Sánchez, un jugador de Universidad de Chile, convirtiendo un gol que dio la vuelta al mundo. Pese a que no estaba la tecnología de la televisión, pero igual de todas formas dio la vuelta al mundo. En eso quería hacer hincapié, la importancia de la radio, a diferencia de la televisión en ese tiempo, que, si no me equivoco, solamente funcionaba en Santiago y Valparaíso. Sí, porque la Universidad Católica de Televisión, Canal 13 hoy en día, solamente tenía señal en Valparaíso y también en Gran Santiago. La diferencia es que solamente habían 100 televisores en Santiago, un par más en Valparaíso, y la radio cumplió un papel preponderante en las transmisiones, sobre todo la del Mundial de 1962, porque llegó a todo Chile. Imagínate una transmisión desde Arica, donde se jugó uno de los grupos del Mundial. El recordado relato de Julio Martínez ahora, que acabamos de escuchar, fue en Arica y llegó a todo Chile. Esa es la importancia de la radio. Ese fue el gran hito que se marcó en ese Mundial para la radiofonía chilena. Bueno, las transmisiones deportivas radiales en Chile comenzaron en el año 1935,
pero fue en el Mundial del 62 el desafío que obligó a las emisoras a mejorar la calidad de su producto para competir con el fenómeno que significó la cobertura televisiva de la cita planetaria. Como lo mencioné anteriormente, la radio competía de manera directa con la televisión para captar la sintonía de todo el pueblo chileno que estaba expectante al poder realizarse el primer mundial en nuestro país. La cual terminó con un tercer lugar que no es menos importante. Y lo otro es la importancia. Llegó a todo Chile, en cada región, en cada rincón de nuestro país, se pudo escuchar el Mundial de 1962. Algo tan importante para nuestro país, llegó a cada hogar donde había una radio, donde había una antena, donde la gente, o por supuesto, escuchaban radio a pilas o a batería. Ahí estaban escuchando los relatos de Julio Martins para la radio Agricultura, para la radio Amplitud Modulada, como lo decía, con Mauricio Merelo y Julio Silva, próceres del periodismo radial deportivo en Chile. ¿Estaremos preparados para un mundial? El 2030 dicen que podría haber un mundial y hay que prepararse desde ahora en Chile. Para cada evento deportivo, las radios siempre están ahí, donde las papas queman, en cada rincón del mundo está la radio y, por supuesto, lo escuchamos en todo Chile. Así es, Mario. Vamos a pasar a otro tema importante, a otro hito importante en nuestro país. Como todos sabemos, Chile es un país que tiene, bueno, antiguamente se solía decir que cada 25 años se percibía un terremoto, pero ahora nos hemos dado cuenta en este nuevo siglo que cada 3 años tenemos un acontecimiento, o un, como se le dicen, un evento, pero estos gigantes. Y Leonardo nos tiene novedades. ¿Cómo funcionaba la radio, por ejemplo, en 1960, en ese terremoto tan recordado? Bueno, las radios en el año 1960 particularmente eran radios comunitarias. Todas las grandes radios en ese tiempo se centraban en la zona centro del país. Bueno, tomando en cuenta que el terremoto de ese año fue en Valdivia, fue muy complejo para la radio llegar a la información, pero gracias a las radios comunitarias se colgaron muchas de esas transmisiones en el centro de Santiago, en el centro del país, perdón. Entonces, en ese caso, la radio cumplió un rol muy importante de la transmisión de esta información de tragedia hacia el gobierno, ya que no tenían un foco directo, no tenían una información directa de lo que pasó en Valdivia en ese entonces. Y tomando en cuenta que hubo un gran tsunami, fue clave esa información de las radios comunitarias. Lo mismo pasó en el 2010, pero a diferencia de ese año, ahí el terremoto fue una zona más central. Ahí las radios pudieron informar de forma más rápida ahí la información. Y pasamos a escuchar un audio del año 2010 de Radio ADN, donde se ejemplifica lo que se vivió en esa noche. 3 de la mañana con 59 minutos, es ADN Radio Chile conectando las primeras informaciones de un movimiento telúrico en la zona central, en Santiago, según la información preliminar que entrega la Oficina Nacional de Emergencias a esta hora, cuando al menos en Santiago hay líneas colapsadas, hay problemas con las comunicaciones telefónicas, la telefonía celular prácticamente se ha hecho inútil, hay sitios de internet que prácticamente tampoco se pueden utilizar, pero la única comunicación que hemos tenido hasta ahora con la Oficina Nacional de Emergencia habla de un sismo de intensidad 6 a 7 en Santiago, en Valparaíso, hasta la zona de la Araucanía, con menores variaciones de intensidad, nos han explicado hasta ahora, mientras que ya hacia la región de los lagos se estima en 4 o 5. Son los valores preliminares que entrega la Oficina Nacional de Emergencia. Es un sismo que se produjo hace ya aproximadamente 20 a 25 minutos, que se sintió con mucha fuerza en la ciudad de Santiago y que también, según la información que recibíamos de nuestros corresponsales en la ciudad de Concepción, por ejemplo, había generado mucha destrucción y también el panorama era bastante incierto respecto de la información que se tenía. Bueno, como pasamos a escuchar en el audio anterior, claramente el periodista estaba un poco inquieto por la situación, ya que habían pasado aproximadamente 20 minutos desde que sucedió el terremoto en ese año. Imagínense cómo fue entonces 1960, sin información, sin nada a la mano. Entonces, por lo tanto, en el gobierno de Alessandri en esos años se tuvo que colgar de la información que hubo en ese entonces en las radios comunitarias, gracias al periodista Enrique Folch, que ayudó a la distribución de esa información. ¿Le puedo hacer una pregunta al panel? Por favor. Yo soy de Talca, pero ¿cómo en Santiago vivieron el tema del terremoto en el año 2010? ¿Qué radios tuvieron la mayor cobertura en ese evento del 2010? Yo, si mal no recuerdo, estuve en ADN.
¿Ya? Yo Pero recuerdo llamados. solamente ADN, también estaba Bio Bio, si es que no me equivoco, pero... Cooperativa también estaba. Cooperativa. ¿Son 3 radios las que informaron esa vez? Ujú. No, yo no sé, porque ya no, o sea, me llegó la señal. dar un número exacto no, porque yo creo que todos se quedaban en una radio. Yo por lo esperando. menos que estaba en el sur en esos años, habían radios locales transmitiendo igual de todas maneras. Radios de Linares, por ejemplo, de Cauquén estaban transmitiendo todo este acontecer. Entonces, a nivel nacional, las radios no tuvieron mayores problemas en ese tiempo. Yo recuerdo una anécdota, o sea, no sé si se llama anécdota, pero sí, negativa. Recuerdo que al estar escuchando la radio, iban nombrando minuto a minuto cómo aumentaba el número de desaparecidos y de muertos. Eso es lo que más me quedó de esa transmisión en la radio. Porque la luz no llegó, no recuerdo en cuántas horas, y la radio fue un factor importante si hablamos de información. Bueno, perdóname Mario, yo también quiero contar en esos tiempos en la comuna de Quilicura, que ya estaba viviendo junto a mi familia y nos tocó pasar el terremoto del 2010 ahí. Tuvimos alrededor de 2 semanas, 1 semana y media que estuvimos sin luz, y la radio fue fundamental para estar pendiente de lo que estaba viviendo la gente del sur, que fue la más afectada al ser el epicentro en eso entonces, y la radio sirvió de gran manera para estar informado cómo se encontraban seguramente las ciudades más afectadas a lo largo de nuestro país, y también sirve para, como lo mencionaban en aquellos entonces ustedes, el tema de los tsunamis, que fueron las radios del sur quienes tomaron y entregaron esa información pensando en que el gobierno había descartado totalmente una posibilidad de que el tsunami se apoderara de toda la zona costera. de las ciudades. Y gracias a eso yo creo que Constitución y en Talcahuano, zonas que el tsunami arrasó con esas ciudades, gente se salvó gracias a la radio, porque en el gobierno central se daba por hecho que no pasó nada en esa zona. Y sin embargo, gracias a la radio, seguramente mucha gente pudo evacuar las zonas costeras, a pesar que el gobierno en ese entonces decía que no ocurrió nada. Recuerdo Radio Paloma, la radio de Talca, que informó después de 15 minutos ocurrió el terremoto, con sus señales a base de petróleo, esa fue la verdad, muy artesanalmente, pero logró comunicar lo que estaba pasando en Constitución, en Talca, porque en Talca fue la destrucción tremenda, se cayó todo el centro de Talca, y también me tocó vivir el tema de lo que decía el gobierno central. El gobierno central decía, no va a haber tsunami, y allá teníamos claro que había pasado una ola de 5 metros gracias a la radio, porque estaban los corresponsales en Constitución, después que pasó la segunda ola, y Michelle Bachelet escuchamos a las 4:35 de la mañana que no había tsunami. Y quedamos todos perplejos porque una radio comunal como Paloma tenía la información precisa, clara. Bueno, Radio Paloma finalmente fue galardonada, ganó múltiples premios, los comunicadores, me acuerdo Juan Pablo Benito, Miguel Ángel Avendaño, estuvieron ahí donde las papas queman, y ahí vivimos esa situación del terremoto, pero ahí estuvo la Radio Paloma, que como dice su lema, no corre, vuela, y me permite este homenaje para Radio Paloma porque fue fundamental en el terremoto del año 2010. Bonitas palabras de don Mario Moya, ¿eh? Se notó ahí el que está estudiando periodismo. Siempre hay tiempo para homenajear sobre todo a la ciudad y a los medios de Talca. Y te voy a invitar a que analicemos otro hecho importante, y lo vas más encima a dar la pincelada tú, como lo fue el golpe de Estado en nuestro país, donde la radio cumplió una labor totalmente una labor importantísima, como lo fue, ya lo dije, el golpe de Estado en 1973. Sí, porque se vivió este golpe de Estado en el año 1973, el 11 de septiembre de 1973, y la radio cumplió siempre el papel preponderante, el papel principal en los grandes hechos de nuestro país. ¿Cómo lo fue este? Y mencionar a la radio cooperativa, una radio que estaba ubicada, su sede central, en Morandé 25, muy cerca de La Moneda, donde se pudo apreciar todo lo que ocurrió desde las 8 de la mañana aquel 11 de septiembre, y donde se empezó a informar desde la noche, porque ellos sabían que el clima estaba muy tenso.
se veían a los militares en la calle, las fuerzas públicas y fuerzas armadas, rondando el Palacio de la Moneda, y se empezó a informar. En ese momento estaban informando Miguel Ángel San Martín, que era el director de prensa de Radio Cooperativa, Julio Videla, que estaba de turno en esa noche, y también informaban Juan La Rivera y el mítico periodista radial Sergio Campos de Cooperativa. Vamos a pasar a ver a escuchar un audio de Radio Cooperativa del preciso momento del bombardeo de la Moneda del periodista Miguel Ángel San Martín. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Allá viene nuevamente otro Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile, disponiéndose a hacer el viraje para planear sobre Santiago. Ahí van. Esos momentos críticos para nuestro país, porque ese fue gran parte de la historia de nuestro país en el siglo XX. Lo que fue el golpe de Estado, hubo un antes y un después. Y después, obviamente, ocurrió el tema de la censura, de que muchas radios tuvieron que cerrarla, tuvieron que operar por AM, también el radio de los exiliados, que era desde Moscú, que se transmitía por radio AM a las 12 y media de la noche, y que mucha gente lo escuchaba. Eso estaba era, pendiente el horario era para evitar la censura, ¿verdad? Es que de todas formas se colgaban de antenas que podían llegar a las zonas más recónditas de Chile. O sea, por ejemplo, podía llegar al sur de Chile, podía llegar al norte, y después eso se pasaba a los cassettes para que la gente lo escuchara en Santiago, porque en Santiago no se iba a escuchar. Y así se escuchó la radio Moscú. Estuvo la familia de Allende transmitiendo desde allá, y que también cumplió un momento muy importante para la radiofonía en un sector político, como fue la izquierda, para el sector que estaba del gobierno militar. Por supuesto, estaban todos los medios controlados por ellos. Ellos querían escuchar la verdad que ellos tenían, y la radio fue el que cumplió ese rol más importante para la época y para este evento que sucedió en 1973. Así es, un balde de historia junto a Mario Moya, pero ahí uno puede apreciar la importancia del medio de comunicación como es la radio para esos años, también como lo dijo Diego para en 1962 en el Mundial y para el terremoto de 1960, haciendo un contraste con lo que fue el terremoto del 2010. Se nos acaba el tiempo, todo tiene su final y el capítulo de hoy ya se está terminando. Mario, ¿algunas palabras antes de despedir el programa? Muy interesante el programa, ver los grandes hitos de la radio, estos 3 hitos bastante importantes. Se nos quedaron muchos, pero la verdad, ya habrá tiempo ameritaba discutir y hablar con nuestro panel. Diego Jara. Agradecer la oportunidad y cómo influye la radio en los hechos importantes, los hitos importantes que tuvo nuestro país. Leonardo. Un gusto haber compartido con ustedes este programa. Fue muy enriquecedor haber conocido parte de nuestra historia, porque la radio a la larga representa la historia de nuestro país como eje de la comunicación. Gracias a ustedes por esta oportunidad y será hasta la próxima. Gracias, muchachos, por aceptar la invitación, y gracias a los radio oyentes por seguirnos día a día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.